Bajo la metrópoli de México se esconden los más sorprendentes misterios. La capital mexicana está edificada sobre lo que fue el antiguo lago de Texcoco. Cuando los europeos llegaron al corazón del imperio mexica, quedaron impresionados al ver una urbe con canales que recordaban a la Venecia del viejo continente. Los habitantes originales habían creado una red de islas artificiales donde levantaron majestuosas construcciones, templos y palacios. Para desplazarse en este entorno, utilizaban embarcaciones pequeñas, pues era la única forma de moverse entre las islas. Sin embargo, los colonizadores europeos fueron reduciendo progresivamente el lago hasta hacerlo desaparecer. En el siglo XVII, tras la consolidación del dominio español en lo que llamaron Nueva España, la capital del virreinato sufrió innumerables inundaciones. Esto llevó a la implementación de sistemas de drenaje que, reforzados por las administraciones en el México independiente, resultaron en la desecación total de Texcoco, dando paso a la moderna Ciudad de México. Las más de 21 millones de personas que diariamente transitan, estudian y trabajan en la metrópoli desconocen la inmensidad de su historia oculta bajo sus pies. La civilización que prosperó hace más de 5 siglos aún resguarda sus vestigios bajo capas de modernidad y asfalto. No obstante, debido a la naturaleza lacustre de este territorio, diversas zonas de la ciudad experimentan un hundimiento progresivo cada año. Como consecuencia, no es inusual que, de tanto en tanto, emerjan vestigios de una antigua civilización. Se trata de la legendaria ciudad de Tenochtitlán, capital del pueblo mexica y epicentro de su cultura. El valor de los hallazgos arqueológicos descubiertos es incalculable, pues se estima que muchos de estos artefactos tienen alrededor de 2 milenios de antigüedad. Estos descubrimientos ofrecen no solo una mirada profunda a la vida cotidiana de los antiguos pobladores, sino que también permiten a los especialistas reconstruir la compleja organización social y política de la época. El continuo hallazgo de estos restos representa un reto para autoridades y expertos, quienes deben encontrar un balance entre la preservación del legado histórico y las necesidades de una urbe en constante expansión. A continuación, te revelaremos los hallazgos más impresionantes ocultos bajo la Ciudad de México. Fue la primera señal de que siglos de historia permanecían enterrados bajo calles y rascacielos de la mayor metrópoli del país. Tras este hallazgo, un equipo de especialistas en arqueología emprendió una exhaustiva investigación. Durante 5 años de excavaciones, finalmente determinaron que los restos pertenecían a la antigua urbe de Tenochtitlán, centro del poder mexica, también conocidos como aztecas. A partir de este punto, se exploraron cientos de metros cuadrados, descubriendo estructuras con un asombroso parecido a la arquitectura de épocas pasadas. Los investigadores constataron que los registros históricos con los planos de la ciudad prehispánica coincidían con los vestigios descubiertos en las excavaciones. En los años posteriores, diversos equipos de arqueólogos continuaron explorando otros rincones de la Ciudad de México. Así fue como se descubrió que, bajo el Palacio Nacional, donde reside el jefe de Estado, yacen los vestigios del antiguo palacio del emperador Moctezuma. Este gobernante, una de las figuras más relevantes de su tiempo, encontró su destino a manos de los colonizadores europeos. Por ello, no sorprende la magnitud de la edificación que alguna vez se erigió en ese lugar. La estructura era tan imponente que disponía de 20 accesos, la mayoría dirigidos hacia la plaza central y otras vías principales. Además, contaba con 3 patios, uno de los cuales albergaba una fuente abastecida con agua pura proveniente de Chapultepec. También poseía un centenar de estancias de 8 metros de largo, cada una equipada con un baño propio. La ubicación donde fueron halladas las ruinas del Palacio de Moctezuma no es un dato menor. Este lugar ha sido sede del poder a lo largo de la historia. Durante la colonia, allí gobernaba el virrey de Nueva España, y en la actualidad, el Palacio Nacional ocupa ese sitio como residencia oficial de los presidentes de México. Desde el siglo XIX, tras la independencia, este edificio ha mantenido su rol como centro del poder político del país. Su continuidad a lo largo de diferentes épocas y regímenes subraya su importancia histórica y simbólica. Desde la era prehispánica hasta hoy, este lugar ha sido testigo de innumerables eventos cruciales en la historia de México. La presencia de estas ruinas bajo el Palacio Nacional enriquece la narrativa histórica y añade complejidad al entendimiento de la evolución política y cultural del país. Sin embargo, no es el hallazgo más significativo de la Ciudad de México. Bajo la Catedral Metropolitana, construida en 1573, se encuentran los restos del Templo Mayor de los Mexicas. Este templo, de forma piramidal truncada con doble escalinata, tenía 2 adoratorios en la parte superior, uno en cada esquina frontal de su base.
Llegó a medir entre 42 y 45 metros de altura y era el centro simbólico del Imperio Mexica, albergando ofrendas sagradas y depósitos funerarios. Era un sitio de adoración a deidades como Huitzilopochtli y Tlaloc, pero también una muestra del poder y la superioridad de los mexicas en el continente. El Templo Mayor no solo tenía una función religiosa, sino que también era un punto clave en la vida económica y política de Tenochtitlán. Allí se realizaban importantes celebraciones, como las fiestas marcadas por los sacerdotes y la coronación de emperadores. Su construcción abarcaba 50,000 metros cuadrados y se desarrolló en 7 etapas, con 4 ampliaciones. Fue en este estado cuando los primeros españoles lo contemplaron con asombro al llegar a la ciudad gobernada por Cuauhtémoc. Tras la conquista, los españoles comenzaron a imponer su dominio destruyendo las edificaciones mexicas. La demolición del Templo Mayor fue crucial para erradicar las creencias indígenas y facilitar la conversión al catolicismo. Para afianzar esta transformación, construyeron templos cristianos sobre las antiguas estructuras. Este proceso formó parte de una estrategia mayor para imponer la cultura y la religión española. A pesar de los intentos de borrar la arquitectura prehispánica, muchos vestigios han salido a la luz con el paso del tiempo. Desde la época novohispana, se han realizado importantes descubrimientos arqueológicos. En 1790 se halló el monolito de Coatlicue y poco después, la Piedra del Sol, 2 piezas fundamentales para comprender el legado de la civilización mexica. Ya entrando en el siglo XIX, en 1913 iniciaron las primeras excavaciones en áreas cercanas al Templo Mayor. Los años siguientes trajeron revelaciones importantes para los investigadores. Se encontraron algunos restos de las edificaciones que componían el recinto del Templo Mayor, pero avanzar con las excavaciones era complicado debido a la constante expansión de la ciudad y los múltiples problemas políticos del país, que impedían que esto fuera una prioridad. Además, los habitantes y propietarios de los edificios no estaban dispuestos a ceder sus propiedades y empleos solo para revelar un poco de historia. La situación se volvía aún más difícil por la falta de fondos y especialistas en arqueología. Sin embargo, pese a estos obstáculos, los arqueólogos continuaron su labor de rescatar el pasado, logrando finalmente hallar piezas clave que ayudaron a comprender mejor la civilización mexica. Estos descubrimientos permitieron conocer más sobre las prácticas culturales y religiosas de la época, aunque el proceso fue largo y complicado por las dificultades encontradas en el camino. No fue sino hasta 1978 cuando un grupo de trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que realizaban excavaciones para el tendido eléctrico del metro, hallaron el monolito de la deidad lunar Coyolxauhqui. A partir de ese momento, se impulsaron más excavaciones arqueológicas. Gracias a esto, en 2015 se localizó el Grand Zompantli y evidencias de antiguos sacrificios. En el Templo Mayor, detrás de la Catedral Metropolitana, se hallaron cráneos dispuestos de manera inusual, lo que llevó a los arqueólogos a excavar más a fondo y descubrir el Grand Zompantli. Se cree que era una estructura circular utilizada como exhibición de trofeos de guerra, conformada por restos humanos unidos con arena y grava volcánica. Después de vencer a sus adversarios, los mexicas empalaban sus cráneos aún frescos y los colocaban en estos estantes para exponerlos públicamente. Se calcula que esta estructura se construyó entre 1486 y 1502. Según estudios forenses, la mayoría de los cráneos pertenecían a hombres jóvenes, lo que respalda la teoría de que eran guerreros capturados, aunque también se identificaron restos de mujeres y niños. En un principio, se encontraron 35 cráneos, pero para el cierre de las excavaciones en 2017, se habían desenterrado casi 700 restos óseos. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos pronto.